Las historias tienen muchos rostros que solo se pueden identificar cuando alguien los pone a la luz. Esto es Retrato Hablado, la otra cara. Tristemente tenemos que decir que ya se vuelven especialistas en este tipo de delitos y en las investigaciones, en los videos, en todo el material probatorio, se puede identificar cómo actuaban milimétricamente para llegar a cometer el ilícito. Ellos la intimidan o lo intimidan a uno con un arma de fuego, pues bueno, primero preservar la vida, que lleves de todo porque ¿qué hacemos? Pues la delincuencia no duerme, nos roban los dormidos a veces. Esperaba que aquí el ambiente se enfriara y se iban a otro sector a planear, a identificar, a cometer el hecho y una vez lo consumaban, se dirigían al parecer a la otra ciudad. Pues mire que uno queda en shock, no entiende qué es lo que está pasando porque llegaron fue de improviso. Hoy es el comienzo de la Navidad, una época de paz y alegría en la que las familias comparten, disfrutan y además en la que hay mucho flujo de dinero. Pero ojo, también una época en la que los ladrones ponen en práctica sus artimañas para aguarle la fiesta a más de uno. Por eso, este es un programa especial, la historia de dos bandas de fleteros que hicieron de esta modalidad un arma para atemorizar a la ciudadanía. El primer caso es en la ciudad de Neiva, en donde un grupo delincuencial pasó de robar a personas incautas en la calle a modificar y perfeccionar su accionar criminal con esta conocida forma de robo. El método era tan letal que las víctimas simplemente quedaban en estado de shock. Esto es Retrato Hablado. Acompáñenos. La historia se repite una y otra vez. La calle, el escenario perfecto. Los victimarios, expertos pistoleros desafiantes del peligro y de la autoridad. Ellos no tenían escrúpulos en el momento de realizar la actividad que se habían planeado. Las víctimas, ciudadanos inocentes e ingenuos. Son las 9:40 de la mañana. En la ciudad de Neiva la temperatura no baja de 35 grados y cientos de carros deambulan por sus calles y avenidas. Entre ellos, este de color vino tinto que avanza por la calle 15 en el barrio Quebraditas, al sur de la ciudad. La tranquilidad termina cuando dos individuos en una moto se le atraviesan bruscamente. El pasajero se baja y de inmediato comienzan a golpear el vidrio del conductor. Otro caso ocurre en la ciudad. En el mes de agosto de este año, en una estación de gasolina, una mujer acude atentamente a cumplir con su trabajo y atender amablemente al conductor de una moto que llega para cargar el tanque. Pero la intención de los ocupantes del automotor cambia de inmediato. Su objetivo, el canguro en el que guarda el producido del turno. Muy precavido, el pasajero se encarga de ocultar la placa. Y en otra esquina de la ciudad, una mujer llega a recoger a alguien y también es víctima de la misma banda, que recurriendo al terror la intimidan, la despojan de su bolso y no contentos se llevan su moto. No, tristemente tenemos que decir que ya se vuelven especialistas en este tipo de delitos y en las investigaciones, en los videos, en todo el material probatorio, se puede identificar cómo actuaban milimétricamente para llegar a cometer el ilícito. Y aquí están de nuevo poniendo en práctica su especialidad, el robo a mano armada, en el que varias cosas son el denominador común. Pues utilizando la motocicleta se les facilita cómo escabullirse para pues, evitar su captura en lo que tiene que ver con flagrancia.
Un mal de todo el país que crece sin control y que, combinado con la ausencia de escrúpulos, pone a la ciudadanía y a las autoridades en jaque. Además, con otro ingrediente fundamental para salirse con la suya. Nos estamos enfrentando a unos peligrosos delincuentes. Volvamos a la calle 15 con el robo al carro vino tinto. Después de que el pasajero de la moto arremete contra los ocupantes, pasan tan solo 18 segundos y los delincuentes logran su objetivo. Así, con violencia, sin medir consecuencias y dispuestos a todo, desde finales de 2024 y los primeros meses de 2025, 17 robos de similares características ocurrieron en la ciudad. Los responsables se hacían llamar los sureños, una banda de temidos delincuentes que extrañamente percibían el olor del dinero, sabían en qué lugar iba el maletín y actuaban de forma letal. Adentro del vehículo, la situación era absolutamente aterradora. Pues mire que uno queda en shock, porque pues nosotros estábamos ahí que pues, o sea, es que uno queda como no entiende qué es lo que está pasando, porque llegaron fue de improviso. Este hombre, aún asustado, le ha pedido al equipo de Retrato Hablado la protección de su identidad. Ni él ni su esposa se recuperan de los 20 segundos de terror que vivieron en uno de esos atracos. Si uno como hombre queda en shock, ¿cómo sería ella dentro del carro? Pues dejarse hacer lo que quieran, porque pues ellos la intimidan o lo intimidan a uno con un arma de fuego. Pues uno primero preservar la vida, que llévese todo, porque ¿qué hacemos? Es que eso es lo berriondo, uno ponerse, pues lo material se consigue, pero la vida no. Entonces ahí es donde yo digo, tanta delincuencia en el país. ¿Por qué la policía accede, los coge, saben muchas veces, y los cogen y los jueces los dejan libres al otro día, a los 2 o 3 días? Días después del robo, en su cabeza rondaba la duda del por qué los delincuentes que los atacaron sabían que llevaban una fuerte suma de dinero. A mí me robaron 150 millones de pesos. 150 millones, los cuales pues, tenía para pagar nómina, comprar material para la obra y toda esa cuestión. Uno se monta el carro, uno se distrae, pero pues no sabe si lo van siguiendo o no lo van siguiendo. O sea, la malicia a uno en ese momento se le pierde, mejor dicho, porque uno va confiado, ¿entiende? Uno cree que eso no le puede pasar a uno y resulta que pues, la delincuencia no duerme, nos robamos los dormidos a veces. En enero, cuando se presenta este hecho, se toma la decisión por parte de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación de priorizar esta investigación o proponer esta investigación teniendo en cuenta estos 3 hechos que ya se venían presentando, hurto en la modalidad de fleteo. Pero dar con el paradero de los integrantes de los sureños no iba a ser fácil. Tan ágiles eran para robar como para esconderse. Nos empezó a preocupar mucho porque fueron ya reiterativos estos delitos en la ciudad. El grupo de inteligencia, la SIJIN de la policía, empezó con los trabajos de investigación y identificó que estos criminales, estos bandidos, no actuaban solamente en el municipio de Neiva, sino en otras ciudades. El análisis de las cámaras de seguridad le da a los investigadores los indicios de la forma que usaban los antisociales para encontrar, seguir y abordar a sus víctimas. Ellos aprovechaban a que el vehículo llegaba a un semáforo y pinchaban el vehículo para obligar a las víctimas a orillarse y buscar un servicio para despinchar este vehículo. Allí aprovechaban y llegaban y los hurtaban, intimidándolos con arma de fuego. La versatilidad maquiavélica de los sureños no se quedaba solo en la modalidad del pinchazo. La otra modalidad era fingir un accidente. Entonces, uno de los integrantes de esta organización en su motocicleta brindaba un golpe al vehículo, haciendo a que la persona que iba conduciendo el vehículo o la víctima parara su marcha a verificar si de pronto había algún herido.
al momento de que la víctima se bajaba de su vehículo, eran abordados por los fleteros, quienes los intimidaban con las armas de fuego. Sí, es que no solamente los que lo atracan a uno, que llegan al carro y lo atracan a uno, eso viene es una banda grande. Es una banda grande porque en el banco pueden haber 3, 4 que lo estén, como dice uno, lo estén monitoreando o lo estén siguiendo para marcarlo a uno y decir, y pues que hoy en día con la tecnología, los celulares y todo eso, el mensaje de texto y toda la vaina, entonces uno queda ahí. Una dificultad, apenas empezando la investigación, sale a la luz. Otro tema que también nos llamó la atención fue que de estos 17 que identificamos con estos trabajos de inteligencia, tan solo tenemos la denuncia de 7 de los ciudadanos que fueron afectados. ¿Quiénes eran entonces esas personas que escondían su rostro y tenían una fachada? Que andaban vestidos de obrero, pero es una pintura que tenían los pantalones, el pantalón del obrero, pero es una pintura seca, una pintura que no es del obrero tradicional, sino es algo como más caracterización que hacen ellos. La única forma de descubrirlo era permaneciendo en las calles, haciendo una intensa tarea de vigilancia. Esa es la parte donde menciono que se requiere la paciencia, porque obviamente luego de revisar las diferentes denuncias con diferentes fechas y empezar a recuperar, que fueron una gran cantidad de horas de video, ya no nos podemos determinar solamente a la vestimenta, sino tenemos que ir a las características físicas de la persona. Poderlo ya encasillar en cada uno de los eventos para poder demostrar de que sí participó y su actuación fue determinante dentro del ejercicio del hurto. Esa recolección de información obliga a los investigadores asignados al caso a observar detenidamente este video. «30 segundos antes de que se desatara esta pelea en un restaurante del sur de Neiva, este hombre que camina mientras habla por celular había dado la señal y la orden de que se cometiera un atraco». Allí se evidencia cómo las víctimas llegan a departir en un restaurante de la ciudad en su camioneta y el dinero había sido dejado al interior de la camioneta, del vehículo en el que se transportaban. Sin sospechar de que eran perseguidos o que eran identificados por alias El Viejo, quien ahí se evidencia cómo pasa dialogando o hablando, teniendo comunicación vía celular con los demás integrantes para indicarles quién era la persona que tenía o que había retirado el dinero en efectivo de la entidad bancaria. Mientras alias El Viejo pasa frente a los comensales, en la esquina sus cómplices esperan las órdenes. Aquí podemos ver lo que son los fleteros en motos de alto cilindraje, las 2 motocicletas, los 4 sujetos o los 4 indiciados, que en ese momento ellos no sabían quién era la víctima, quién era la persona que había retirado el dinero de la entidad bancaria. Ese se convertía en otro de los comunes denominadores en el actuar de los sureños. Así se corroboró con el testimonio de esta otra víctima. Sí, ese día salimos del pueblo, nos vinimos para Neiva, como hacíamos cada cierto tiempo. Entramos a un centro comercial, hicimos varias diligencias, retiramos un dinero y pues ahí ya salimos en el carro para el pueblo nuevamente. Esos 2 nuevos datos, el alias del Viejo y el hecho de que las víctimas habían salido de entidades bancarias, abren una línea paralela en la investigación. Todo es una planeación de filigrana, llamamos nosotros, en investigación criminal. El método para seguirle los pasos a esta banda de fleteros era estar en la calle,
tratar de detectar movimientos extraños y empezar a desglosar su modus operandi. Así fue como poco a poco se logró establecer quién estaba liderando esta empresa criminal. Ya regresamos a Retrato Hablado. Se bajan las personas de una moto, comienzan a apuntarnos con un arma, un revólver. Adelantar la operación, esta persona ya iba a salir del país. Agentes encubiertos vestidos de civil. Esa era la forma como expertos investigadores intentaban detectar quiénes estaban liderando la banda de fleteros que había cometido 17 robos solo en la ciudad de Neiva. La paciencia fue fundamental para desarticular a los sureños. Esto es Retrato Hablado. Continuamos. Al mejor estilo del viejo oeste, una balacera se desató a finales del año pasado en una calle del barrio Las Delicias de Neiva. En la imagen se logra observar el accionar de 1, 2, 3, 4 y 5 delincuentes que, amenazando a un ciudadano, le roban el dinero que llevaba dentro de su vehículo. 3 de ellos se encargan de ir directamente tras el botín, mientras otros 2 esperan en las motocicletas. Cuando obtienen lo que buscan, abordan los automotores y huyen. Pero no llegan muy lejos. No contaban con la reacción de 2 motociclistas. Estos sujetos no se percataron que la SIJIN estaba cerca y cometen el hurto casi al frente de ellos. Y la reacción policial fue tratar de evitar que el dinero le fuera hurtado al ciudadano. Y efectivamente, en esta ocasión los sureños no lograron el objetivo, a pesar de que pusieron en marcha su plan desde que la víctima salió de una entidad bancaria. Ese día pues se hirió uno de los fleteros, se recuperó el dinero, que este sujeto hacía parte del grupo que investigamos. Con este individuo capturado, se empiezan a conocer más detalles de quiénes integraban la banda de fleteros que tenía azotados a los habitantes de la ciudad de Neiva. Comenzamos a establecer horarios, zonas, algunas entidades puntuales donde se presentan los mismos hechos y para establecer si son los mismos actores que vienen realizando estas actividades en cada uno de los hechos presentados que se venían desde el mes de octubre, noviembre, diciembre y enero en adelante en cada uno de los que se venían presentando. Que abriéramos, pues mi papá queda en shock, él no sabe qué hacer, yo no podía hacer nada en ese momento. Ellos sabían dónde estaba, o sea, como si tuvieran estudiado todo, sabían dónde estaba la maleta que llevamos el dinero, la tenía mi papá debajo de su silla y se la llevaron. Esos análisis permitían determinar que esta persona, la del restaurante de la calle 15 y esta que deambulaba como un ciudadano del común en un centro comercial, eran la misma. Íbamos sacando las características de esas personas. Siempre en los videos veíamos una persona de edad que salía del banco hablando por teléfono. Esta persona la vimos en 3, 4 hechos y coincidía con los hechos que habían pasado. Entonces ya comenzamos a analizar, mire, esta persona es la misma, esta persona está hablando por teléfono, esta persona sigue a las personas que fueron víctimas del hurto. Es una mañana normal en un centro comercial de la ciudad de Neiva. 2 personas llegan a tomar los servicios en una entidad bancaria. Segundos después, otro ciudadano entra en escena. En el video se logra observar a alias El Viejo, el líder de esta organización delincuencial, quien se encuentra en la parte externa
de la entidad bancaria. Allí podemos observar lo que son a las víctimas, quienes van a ingresar a la entidad bancaria. Allí ingresan, toman su turno y mientras son atendidos por los cajeros, se logra observar lo que es alias el viejo, quien manipula el celular, tiene control y visibilidad sobre las víctimas. Identificado uno de los sospechosos de la cadena de fleteos que se estaban presentando, se individualizan sus movimientos y forma de actuar. Ellos se idearon la forma de poder cómo clasificar y poder calcular la cantidad de dinero que estaban retirando para luego de ello informarle a quien estaba en la parte de afuera de la entidad crediticia, todo dentro de un centro comercial. Se le facilitaba porque hay zonas comunes donde es normal el tránsito de personas. Él camina, él mira, el control de él es como si fuera una persona o un cliente más dentro del centro comercial o dentro de la entidad bancaria. Sí, pero él en medio de esa actitud está haciendo vigilancia hacia el interior, ¿no? Exactamente, él está haciendo lo que es un control visual, el momento en el que las víctimas retiren el dinero. Tenía, podríamos decir que como la experticia de poder clasificar, luego de identificar cuál era la víctima, cuál era la mejor forma de hacerle el seguimiento y el momento oportuno para poder cometer el hecho. Mientras las potenciales víctimas están en la entidad, el sospechoso se retira un momento. Aún no hay nada inusual. Pocos minutos después el personaje vuelve a aparecer. Con el celular en la mano, muestra el lugar en donde está ubicado. Ahora, y a distancia moderada, es acompañado por una mujer. Analizamos los videos y comenzamos a ver esa mujer. Se veía junto al viejo en los hechos. Era una mujer joven de estatura baja. Tenía como señal particular un tatuaje en la cara. La primera fase del plan está en marcha. Los clientes salen del banco y el personaje que aguardaba en la parte exterior los ha marcado. Automáticamente el viejo, alias el viejo, le da instrucción a alias la japonesa para que realice lo que es el seguimiento y ella automáticamente tiene contacto telefónico con las personas que se encuentran fuera del centro comercial. Los ciudadanos caminan tranquilamente por uno de los pasillos. Lejos están de imaginar que alguien los está siguiendo y mucho menos de lo que les va a pasar. Caminan hacia el parqueadero donde se encuentra el vehículo en el que se transportan. Allí se ve cómo la japonesa tiene contacto telefónico en todo momento. La camioneta sale del centro comercial. Aún el dinero está a salvo, pero no por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que ustedes salen del centro comercial hasta donde ocurren los hechos? Como unos 15 minutos más o menos, tal vez. La japonesa ha cumplido su parte. Se encargó de avisarle a sus cómplices color, placa y características del vehículo. Para uno hay momentos donde eso pareciera que pasara como en cámara lenta. Fue un momento, pues, sobre todo de confusión. Y se nos atraviesan y comienzan a golpear el vidrio, se bajan unas personas de una moto, comienzan a apuntarnos con un arma, un revólver. Cuando ustedes van al banco, ¿notan cosas extrañas? ¿La gente alrededor tienen alguna sospecha? Aparentemente uno pues intenta tener como algunas formas de cuidado, pero justamente como a veces uno ya lo vuelve tan normal hacer la misma cosa, entonces uno a veces se vuelve, creo que rutinario, ¿no? Y creo que eso es justamente una de las cosas que más fácilmente pues, se aprovecha esa gente de uno. La japonesa y el viejo ahora solo esperaban que sus cómplices cumplieran la otra parte del plan.
Creo que eran como 4 personas, tal vez más. O sea, definitivamente, o sea, uno ni siquiera uno no sabe qué hacer, uno después piensa, uno no sé, los hubiéramos o seguido o algo, pero en ese momento uno no piensa, uno como que busca en su instinto de cuidado y salvaguardarse, ¿no? Solo bastaron 42 segundos para que los sureños sellaran el acto criminal iniciado en la parte externa de una entidad bancaria. Cuando ocurren los hechos, ellos se van, ustedes logran de pronto hacer una descripción de los personajes. Uno tal vez alcanza como a tener muy leves recuerdos de 1 o 2 que son como los que estaban ahí. Unos tenían el casco todavía puesto, entonces uno no puede identificarlos. Es importante sacar el espacio, hacer memoria y de forma tranquila exponer todos aquellos detalles que cuando lastimosamente fuimos víctimas de este hecho nos hayan impactado. Algún color específico, alguna simbología, lunar, tatuaje, timbre de voz, palabras utilizadas son importantes. Esas pistas, pequeñas pero importantes, conformaban la carpeta de pruebas en contra de los sureños. Pero como por arte de magia, los que en ese momento eran presuntos delincuentes desaparecen de nuevo. En términos así criminales podría decir que se iban a esperar que se enfriaran. Dejaban así la actividad y se esperaba que aquí el ambiente se enfriara y se iban a otro sector a planear, a identificar, a cometer el hecho y una vez lo consumaban, se dirigían al parecer a la otra ciudad y en la parte investigativa lograron determinar actuaciones en Florencia, en Neiva, en Ibagué, en Armenia, en Cali e incluso hasta Popayán. Sabíamos y teníamos claro que nuestros ciudadanos estaban en riesgo cuando estos criminales estaban en libertad y estaban sencillamente era el acecho de cometer en cualquier momento el hurto. Y si algún ciudadano se hubiese llegado a oponer, no iban a dudar 2 y 3 veces en atentar contra la vida para quedarse con los recursos de los ciudadanos que salían de las entidades financieras. Dejar que los sureños siguieran en las calles era un desafío para las autoridades. Para mediados de septiembre de 2025 se había detectado que los cabecillas habían regresado a la ciudad. Bueno, mayor, ¿por qué estamos ubicados en este sector de Neiva? Bueno, Alex, teniendo en cuenta los hechos presentados, esto fue una de las zonas priorizadas por los investigadores, por el grupo de analistas, donde se presentaron una gran cantidad de hechos de hurto en la modalidad de fleteo. Sí, ¿por qué en este punto? ¿Es una zona neurálgica de la ciudad? ¿Hay bancos? ¿Qué pasa acá? Esta es una zona, la zona industrial de la ciudad de Neiva, hay entidades financieras, entonces por eso es de gran atracción para estos individuos esta zona. Junto a alias La Japonesa y al Viejo, tocaba seguirle la pista a otra persona de la organización. Charit es seguidora. Ella recibía la información por parte del Viejo, seguía a las víctimas. Ella era la encargada de sembrar una pista falsa de quienes cometieron el hecho delictivo. Llegaba a ayudar a la víctima. ¿Qué le pasó? Las víctimas, no, me acaban de robar. No, esos sujetos son de tal parte, yo los he visto allá. O llegué a tal barrio que en ese barrio le dan información, esos sujetos cogieron por esta cuadra, cuando los fleteros habían cogido por otra. Era como de tratar de engañar a la víctima. De forma individual, los fleteros empezaron a ser capturados en otras ciudades del país, mientras hacían parte de organizaciones criminales dedicadas al mismo delito. En Neiva se puso en marcha la operación para neutralizar a los cerebros de la banda. Al Viejo, al líder de la organización, al cabecilla, se captura en la vía entre Neiva y Bogotá. ¿Por qué? Porque él ya había adquirido un tiquete aéreo para viajar al día siguiente hacia Panamá. Nos tocó adelantar la operación, es que esta persona ya iba a salir del país, no tenía un tiquete de regreso. Y lo que estábamos esperando era sencillamente tener la autorización, la orden por parte de la Fiscalía,
quien actuó también ya con todas las evidencias que el personal de inteligencia había recaudado, se dio la orden y pues ya las evidencias y el material probatorio era más que claro, en donde quedaban en evidencia de todos los hurtos, de todos los fleteos que estos bandidos, que estos criminales habían hecho con ciudadanos de acá del municipio de Neiva. Así fue como a finales de octubre los sureños fueron presentados y judicializados. De las calles de Neiva salía una de las más peligrosas bandas de fleteros. Hoy los sureños se enfrentan cargos por hurto agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Por eso, en esta Navidad, el llamado es a estar atentos y a tener mucho cuidado al momento de hacer transacciones financieras. Cuando regresemos, la historia del seguimiento a otra peligrosa banda de fleteros, pero esta vez en la ciudad de Bucaramanga. Ya volvemos. Nos avisan que hay que hacer una diligencia para ir al banco. Seguimiento, la vigilancia para lograr cometer el delito. Esta es una invitación a los empresarios del país para que tomen todas las medidas de seguridad al momento de transportar altas sumas de dinero para pagar primas y vacaciones de sus colaboradores. Miren, en la ciudad de Bucaramanga, peligrosos delincuentes se disfrazaron para fingir ser empleados públicos y planear así un robo que comenzó al interior de un cementerio. Continuamos en Retrato Hablado. La huella dactilar dejada por este hombre sobre el vidrio de una camioneta fue una de las pistas para descubrir a uno de los antisociales más peligrosos de Bucaramanga y a su grupo de cómplices. Se pudo establecer de que el fragmento recuperado en la ventana de la camioneta blanca, que es el que tenemos a mano derecha, coincidía por morfología y puntos característicos que se lograron ubicar con la confrontación dactiloscópica que realicé con el dedo 10 meñique del documento enviado por Saime Venezuela. Para mediados de marzo de este año, los análisis de criminalística permitían determinar que esa huella, recolectada el 7 de enero de 2025 en la ciudad de Bucaramanga, coincidía con el registro decadactilar de una persona capturada por el delito de tráfico de estupefacientes en la misma ciudad y que era buscado intensamente por su participación en un robo casi de película. Se le realiza una fijación fotográfica con el número de la noticia criminal por la que fue capturado ese día. Posteriormente unos datos biográficos de él que él aporta al momento de realizar esta reseña dactilar y las impresiones dactilares tomadas en la mesa de enrolamiento en vivo. Ese día, apenas comenzando el año, 8 personas, entre mujeres y hombres, llegan a la parte exterior del cementerio de Bucaramanga. Podemos observar a alias El Loco y alias Lucho, donde ya pues están haciendo las llamadas correspondientes, citando al demás personal que va a participar en el hurto. Fieles a las reglas del AMPA, encomiendan su acción delictiva en el lugar sagrado. Ellos, días anteriores, uno de sus integrantes de su banda había fallecido, entonces estaban haciendo el acompañamiento allá a sus familiares.
La intención no era solo darle el último adiós a uno de sus cómplices, sino además finiquitar los detalles del primer gran golpe criminal del año de la banda de los Sweepers. En el cementerio central de Bucaramanga, ahí tuvieron una reunión donde llegaron varios de ellos a coordinar y a repartirse sus roles y funciones, de qué manera iban a cometer ese hurto. Repartidos los roles, todos vuelven a salir. Observen el pantalón de este sujeto y también el de este otro. Mientras esto sucede, dos conductores de una empresa de la ciudad se dirigen al sector de cabecera a realizar una transacción financiera. Muy normal. Llegamos a trabajar y como eso de las 8:30 nos avisan que hay que hacer una diligencia para ir al banco. A las 8:50 de la mañana, en la Ciudad Bonita, los almacenes abren sus puertas y los trabajadores se disponen a desarrollar sus actividades cotidianas, como estas personas encargadas del aseo en las vías. Normalmente todos los días están los escobitas por la cuadra. Entonces, pues uno ya trata de empezarlos a conocer a las personas que siempre vienen rutinariamente a barrer ahí por esa calle. En la entidad bancaria, las cosas se complican. Ya estuvimos varias horas porque habían temas de la cuenta. Estaba un poco enredado allá el tema. El tiempo ha corrido. Ya son las 10:47 de la mañana. Han pasado 2 horas desde que abrieron el banco y aún no se logra hacer la transacción. Entonces nos demoramos un tiempo largo allá. A la misma hora, 2 motos se dirigen hacia el cementerio. Ahora estas personas se ven ingresando. Son las mismas que temprano vestían el pantalón azul. Ahora, además, portan chaquetas amarillas, parecidas a las de los funcionarios que ayudan con el aseo en la ciudad. A las 10:51 de la mañana, la cámara de la entrada principal del cementerio registra la salida. Ahí ellos ya van por la calle 45, ahí ya se van dirigiendo al lugar de los hechos y se puede observar que ya llevan pues los elementos que normalmente un trabajador que realiza aseo pues tiene. Ahí va una escoba y llevan unos conos. Finalmente se logra hacer la transacción bancaria y los empleados de la empresa se disponen a llevar el dinero. Por fortuna, la vía está despejada y sin mayores complicaciones. Nosotros tomamos por Los Olivos a coger la calle 56 y coger la carrera 23, bajar por la 47. Calle 47, ahí llegamos a la empresa. Y duraron aproximadamente unas 4 horas realizándole el seguimiento, la vigilancia, todo el andamiaje para lograr cometer el delito sin que tuvieran algún inconveniente. En la calle 47 con carrera 21, andenes y paso vehicular están quedando en perfectas condiciones de aseo. A las 12:04 con 27 segundos termina la calma. Cuando vamos llegando a la empresa, el factor sorpresa que pues nadie espera, ¿no? Cuando nos bajamos del carro, nos llegan unos tipos estaban disfrazados de los escobitas de la empresa de aseo de aquí de Bucaramanga. Sin darse cuenta, la recepcionista abre la puerta. El primer grito fue hacia mi compañero. A él lo insultaron, a él le pegaban y le preguntaban y decían del otro bolso, el otro bolso, el otro bolso. Por eso ellos alcanzaron a entrar hasta cierta parte de la empresa porque estaban buscando otro bolso. Ellos siempre tienen todo planeado, todo listo para no demorarse tanto
en el hurto que van a realizar, porque saben que pueden ser capturados por las patrullas que están alrededor o porque alguna persona avise. Entonces ellos tienen todo cronometrado y prácticamente milimetrado para hacer las cosas muy rápido. Uy, eso fue en segundos, 30, 40 segundos. En menos de un minuto se consolidó el delito planeado días antes y ultimado en los pasillos del cementerio de Bucaramanga esa mañana. Este momento fue fundamental en el momento de la investigación, ya que, como podemos ver, alias Te Acuerdas golpea el vidrio intimidando al conductor, deja plasmada una huella en la ventana. Los investigadores de la SIJIN estaban frente al concierto para delinquir de una organización criminal de alta peligrosidad. Recolectamos varias cámaras de video, no quedándonos ahí con ese lugar del hecho inicial. También procedemos a realizar la búsqueda y recolección de cámaras de video del antes, durante y después del evento. Esos seguimientos detallaron que las personas que fingieron ser empleados de la empresa de aseo, segundos antes del robo, recibieron las armas de mujeres que estuvieron toda la mañana rondando el sector, esperando el momento de la llegada de la camioneta. Ella es alias La Nana. En estos hechos, ella hace su función como pasadora. Ella es la que lleva el arma de fuego. Las placas de las motos utilizadas en el robo empiezan a llevar a los investigadores hacia la guarida de marcadores, pasadores, campaneros y fleteros. De esto se logró establecer que estas personas hacen un recorrido bajando por toda la calle 45, pasando por el frente del cementerio central, agarran la ruta de la carrera 9 con dirección hacia el barrio Girardot, donde posteriormente se logra establecer que las motocicletas ingresan al barrio Villas de Girardot. A esto se suma la información entregada por una persona cansada del actuar criminal de la banda en el barrio. Es el lugar en donde estos sujetos tienen su arraigo, donde viven y donde planean también muchos de los delitos que van a cometer. El desglose de esos datos indica que alias El Loco y alias Lucho se ubicaron en la parte exterior del cementerio y que después entraron vistiendo los pantalones azules con cintas reflectivas, y que alias May los acompañaba. Atrás de ellos, otros los siguen. Esta persona nos aporta varios alias, como son alias Joana, alias La Carepañal, alias El Flaco, otro alias Megaman. Muchos de ellos que son ya delincuentes reconocidos y que han sido capturados anteriormente por nuestro mismo grupo investigativo. Lo que quedaba era entrar al barrio, corroborar la información, detectar las placas de las motos que participaron en el robo y ubicar el punto exacto en donde se podían hacer las capturas. Es ahí donde nos desplazamos a este lugar, caracterizados, mimetizados, para que los delincuentes no nos descubran que estamos buscándolos o que estamos tratando de irlos a capturar, porque este es un sector bastante complejo. 20 días fueron suficientes para obtener resultados y lanzar la operación. Dentro de esos sujetos que se capturaron había uno, el cual era señalado como el jefe de seguridad de ese expendio de estupefacientes, el cual en su vivienda se le encontraron varias armas de fuego. Este sujeto nosotros lo teníamos referenciado como alias Beneco.
este sujeto, fue el que plasmó las huellas dactilares en la camioneta. De esta manera, a finales de septiembre de este año, cayeron los sweepers. Es importante referir que son los que se dedican a hacer los hurtos mediante la modalidad de fleteo en la ciudad de Bucaramanga. Esos capturados registran más 19 sentencias condenatorias por diferentes delitos y más de 91 antecedentes por SPOA. Este se convirtió en otro gran golpe a la delincuencia en la ciudad. Un lugar en donde las autoridades le hacen frente a estas bandas que pretenden crear imperios del crimen y actuar sin control. Así quedó comprobado el pasado 28 de noviembre cuando uno de los investigadores del grupo de contratracos de la SIJIN, el mismo que capturó a los sweepers, frustró un robo en un centro comercial de la ciudad. Métanse, que llegó el joven. Son escoltados que están afuera. Lo mataron. El intendente jefe Freddy Francisco Leal Briceño se enfrentó a 5 delincuentes que intentaron robar una joyería. Su valerosa reacción impidió que el hecho se cometiera, pero en el intercambio de disparos perdió la vida. Fue reanimado aproximadamente 48 minutos tratando de sobrevivir, pero por la gravedad de las heridas fallece en ese lugar. Paz en su tumba. La ofensiva continúa en contra del crimen organizado en la ciudad de Bucaramanga. Toda nuestra solidaridad a los compañeros y familiares del intendente Francisco Briceño. Sin duda, su pérdida es lamentable. Reiteramos que para que esta sea una Navidad en paz y alegría, todos debemos comprometernos a ser precavidos, a utilizar ese sexto sentido y a recurrir a las autoridades en caso de que sea necesario. Pronto regresaremos con otro capítulo para poner al descubierto un nuevo retrato hablado. Buenas noches.